Hola amigos, gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Hoy vamos con el perfume Mule Mule de Byron Parfums. Tal cual se lee sería Mula Mula, pero vamos a entender que el nombre nos llega en otro idioma, que Mule Mule simboliza lo que es el dinero en efectivo para los americanos. Pero si queremos darle una vueltecita, también decir que en malayo Mula Mula significa desde el principio, que ya lo sé, el creador del perfume le ha querido dar el significado del dinero, pero en este caso también hasta yo me lo puedo tomar desde ese otro modo. Un nombre con dos significados. Bien, os voy a contar, como siempre, sus notas, os enseño cómo es el perfume y hablamos sobre él. Nos llega en una caja que es pues sencilla, blanca, con los nombres del perfume. Y nos vamos a encontrar en el interior con el perfume en 50 mililitros, que aquí lo vemos, cómo es el perfume. En principio, pues una imagen sencilla que todos podemos identificar rápidamente. De acuerdo, 50 mililitros. Os voy contando sus notas. Mientras, un segundito, que me pongo un poquito en el papel para refrescar sus notas en mi memoria. Este perfume es del año 2018 de la familia Oriental Especiada. Sus notas de salida es el melocotón, frutas rojas, azafrán y caramelo. Sus notas de corazón, cipriol, pimienta rosa y jengibre. Y sus notas de fondo, madera de oud, benjuí, almizcle, bálsamo del Perú, pachulí y vainilla. Es un extracto de perfume, con lo que vamos a tener una duración y un perfume con mayor calidad que lo que es un eau de parfum. Está muy bien porque vamos a tener en cuenta que es un perfume con una tonalidad media las 3 primeras horas y luego baja a una intensidad media suave. Pero al ser un extracto de perfume, su suavidad no le resta duración, porque vamos a tener perfectamente este perfume unas 10 horas en piel, que funciona fabulosamente. Incluso un poquito más, porque las últimas horas, incluso después de ducharte, puedes sentir que ese aroma te perfuma la piel. O sea que en cuanto a la calidad, un 10, no, un 11 de perfume. Bueno, pues este perfume lo vi la primera vez reseñado por nuestra compañera María Caratini, que nos hablaba de él, de un perfume sabroso, acaramelado, muy rico, que a ella le había causado una muy buena impresión. Entonces te quedas con la cosa, ¿será tanto como dice o le está echando flores, demasiadas flores? Pues no, realmente tengo que decir que su reseña era totalmente acertada. Muy bien, María, porque su recomendación 100% buenísima. Este perfume de Mule Mule de Byron es un aroma en el sentido de lo dulce, delicado, dulce con estilo, perfecto. No tenemos aquí un caramelo en explosión, sino que es la delicadeza en un perfume. Por supuesto vamos a sentir que tiene ese tono acaramelado desde el inicio. Es un caramelo que viene acompañado pues por esa jugosidad del melocotón, un poquito toquecito de esos frutos rojos y el azafrán, que le van a dar ese toque que es incluso un poquito exótico. Pero no olvidemos, es un caramelo afrutado pero muy delicado. Tan delicado que ya os digo, no se compara con un perfume de verano ni con un perfume de celebridad, no, es delicadeza. Luego vamos avanzando en lo que son los aromas. El tono acaramelado no lo va a perder. Pero, por ejemplo, la madera de oud. Muchas veces nos asustamos con la madera de oud porque puede ser demasiado intensa, demasiado potente o que se coma el resto de aromas dentro de un perfume, pero no. Digamos que aquí la madera de oud, el bálsamo de Tolú, el benjuí, todo esto son
resinas que tienen también un toquecito. Y ese toquecito entre dulce y eso del ámbar, ¿no? De esas resinas especiales, se unen a lo que van a ser esos últimos toques de madera de oud, pero en el fondo además nos vamos a encontrar la vainilla, que yo creo que aquí se une, forma una alianza con el tono de caramelo, para hacer que ese caramelo delicioso no se pierda en ningún momento. Y tenemos unos tonos de tipo de resinas, tipo de maderas, acaramelados con una infusión de frutas. Muy delicado todo. Realmente este es un baile de aromas súper especiales, súper ricos. A mí me encanta este tono acaramelado. Es de lo más delicado, elegante, tiene su toque sensual, completamente impresionante. Todo lo que podáis en el lado positivo escuchar de este perfume lo confirmo totalmente porque es delicioso, me ha encantado. Vuelvo a tener un perfume en mis manos en el sentido de a mi pareja le encanta y a mí me encanta. Yo nada más probarlo porque había escuchado la opinión de mi compañera María Caratini y nada más llegar el perfume fue el primero que probé porque me llamaba tanto la atención que quería saber si era cierto o no esa sensación de aroma que nos transmitía. Y quedé enamorada, de verdad es ahora mismo uno de mis favoritos en tonos suaves, ¿de acuerdo? Pero con una duración fantástica. Me encanta porque además tiene esa estela, se deja sentir, vas a tener un aura personal, pero deliciosa. Y cuando yo llego con la emoción de este perfume, después de haberlo probado, después de haberlo sentido, que me encantó, se lo doy a probar a mi pareja y él me dice, pero esto es para hombre. Y le digo, ¿pero cómo va a ser para hombre? A él de repente le encantó, le encanta esa tonalidad de los distintos bálsamos de Tolú, de Perú, la madera de oud, los toques. Tiene pimienta, tiene muchas notas, ¿no? Pues a él, en su piel, también le resulta delicioso, porque es un caramelo tan delicado, es un oud tan delicado, es que está todo aquí tan bien equilibrado, que de repente mi pareja se pone este perfume y le gusta tanto como a mí. Otro de esos perfumes para pelearnos en pareja porque, perdona, este perfume es mío, pero de repente mi pareja lo prueba y le encanta. En parte me resulta tan divertido como interesante ver ese tipo de reacciones, con lo cual nos podemos hacer perfectamente la idea que nos vamos a encontrar con un perfume muy unisex, porque sí, ¿cómo decir que un caramelo no es tan dulce como para ser súper del lado femenino? ¿Y cómo decir que una madera de oud no es tan amaderada ni se come tanto el perfume para ser totalmente del lado masculino? Pues ese es el equilibrio y ese es el misterio que guarda este perfume. Eso sí, es completamente delicioso. Me ha encantado tanto el desempeño de este perfume como la duración. Es un perfume bastante reciente del año 2018 y lo miro con cariño porque sin duda me ha resultado atractivo, súper interesante. Por supuesto, os lo digo, intensidad media, pero con un desempeño tan bueno que me ha parecido delicioso, fantástico. No suelo decir precios, os lo voy a comentar, que el precio normal habitual de este perfume son $115. Os voy a poner abajo el enlace de la página oficial de Byron y si lo encuentro por alguna web más os lo pongo también, ¿de acuerdo? Creo que no es un perfume extravagante. Dentro de lo que es el mundo de la perfumería nicho, creo que puede ser aromas,
muy aceptables, incluso teniendo madera de oud porque está muy bien medida y creo que puede ser un perfume súper interesante para distintos gustos. Así que yo creo que es muy recomendable este perfume de esos que te llegan al corazón por medio del olfato, amigos. Un nuevo amor dentro de mis perfumes. Espero que os haya gustado conocer este perfume conmigo. Seguiremos conociendo perfumes de la casa Byron Parfums. Espero que os haya gustado este vídeo. Un beso enorme a todos. Nos vemos en el próximo perfume.